¿Qué tal? Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Bueno, somos afortunados, está el gran maestro Sergio Vela. ¿Cómo le va, mi querido señor? Muy contento, como siempre, querido Raúl, de estar contigo y poder compartir unos minutos de charla. Que siempre son Siempre es espléndidos. enriquecedor para mí. Oiga, mi querido maestro, a mí hay un tema que me gusta mucho. Casi siempre la gente piensa que el poder es una gobernanza. Y no hay nada que provoque más contradicciones que esa maldita palabra. Bendita y maldita porque nos dio casi toda la obra de Shakespeare, ¿sí? El poder, la palabra poder, el gozo y el sufrimiento al mismo tiempo, o sea, el entusiasmo, la alegría, el entusiasmo de vivir, lo que mucha gente desea. Lo que pasa es que la gente siempre piensa que el placer es una especie digo, que el poder que es una especie de placer que provoca gobernar. No es así. Y no es así. No es El así. poder es un elemento sumamente erótico en el ser humano, viendo el erotismo como una gran manera de vivir, el antídoto contra una tristeza adentro de nosotros o un vacío. Y por eso quería hablar con usted sobre mujeres con poder, maestro, que no fuera la gobernanza, pues. Bueno, ¿no? a mí me parece que es un tema amplísimo, sin duda, porque siempre he considerado que la lógica del poder es, en primer lugar, conservarlo, después ejercerlo y, por supuesto, acrecentarlo. Y después dejarlo para el recuerdo y la memoria, maestro. Pero la gente que tiene poder en general se aferra a él. Viene a ser prácticamente, bueno, se habla coloquialmente de la vitamina P, ¿no? La vitamina del poder. Y se dice además que es un gran afrodisíaco. Pero bueno, yo tengo la impresión de que, sin duda, a lo largo de la historia ha habido destacadísimas mujeres de poder, mujeres encumbradas, en ocasiones porque influyen directamente sobre el varón a su lado, que puede ser su marido, su hijo, su hermano, frecuentemente es el marido, pero en otras ocasiones porque se han hecho del poder o por mérito propio o por alguna intriga que les permitió encumbrarse. O por una gran lucidez que las hace vivir de manera particular y especial. Yo le quiero poner un ejemplo y luego usted me pone otro. A ver. Mire, maestro, va uno al al Museo Metropolitano de Nueva York, el famoso metro. Sí. Bueno, maestro, hay una gran pieza donde hay un templo pequeño, ruinas, que son parte de la colección de una persona, que fueron donadas por esa persona al museo en un acto de grandiosidad. Solamente puso una condición, maestro. ¿Sí? Y entonces usted llega a esa sala y ve una sala inmensa llena de piezas maravillosas con grandes ventanales, pero grandes, de techo a piso. Inclinados. Porque la única condición que puso esta mujer es que cuando ella estuviera en la terraza de su departamento pudiera ver su colección. Es precioso. Eso es poder. Ese es Jacqueline Bouvier, Jacqueline Kennedy, maestro. Claro. Eso es poder. Bueno, y es un poder hecho ejercido, digamos, con una perdurabilidad y con gran nobleza. Con una gran noción de decir, esto no es para uno, es para todos, pero déjenme verlo. Ahora, yo tengo la impresión de que si hacemos un recuento a lo largo de la historia, pues prácticamente el factor que permitió el tránsito de la República al Imperio, en el Imperio Romano, fue el empecinamiento de la segunda esposa de César Augusto, de Octaviano, después Octavio César Augusto, que fue Livia Drusila, que se dio cuenta que la República era simple y sencillamente una fuente de guerras civiles en el transcurso del último siglo de la República, y Augusto le hizo caso a Livia Drusila, no se retiró, murió en el poder, y entonces empezó una cuestión pseudodinástica, porque fue el hijo mayor del primer matrimonio de Livia quien lo sucedió, Tiberio. Si pensamos en un reino tan distante culturalmente, pero tan atractivo como es Georgia en el Cáucaso, su momento de mayor esplendor en la Edad Media es el reinado de Tamar, la reina Tamara. Ahora,
a mí me parece que pocas veces ha habido una figura poderosa tan atractiva como es el caso de la reina de Saba, que tiene nombre Maestro. de Belkis o Maqueda, y Ajá. que los etíopes han querido hallar ahí el origen de su propia dinastía monárquica. Se ha especulado mucho dónde estaba Saba, quizá por el Yemen o cruzando el estrecho, justamente en Etiopía, Somalia, Eritrea, por esa zona. Pero lo cierto es que se convirtió en un duelo de ingenio entre ella y el rey Salomón. Y ponerse en un duelo con Salomón. Con un hombre que es ejemplo de la sabiduría actual, ¿sí? De su capacidad de discernimiento. Maestro, otra grande, Catalina la Grande. Bueno, a ver, ¿Sí? una de las constructoras con precio de sangre. Sí, no, Pagando indudablemente. mucha sangre. ¿Sí? Que además, constructora de... Obligan a aprender el francés a la corte. Sí. A la corte rusa. Pero siendo emperatriz de Rusia, porque en ese momento no se utilizaba el nombre zarina. Desde Pedro el Grande se utilizaba emperador justamente para occidentalizar. Ella ni siquiera era rusa. Ella era alemana, y cuéntase muchísimo de una vida sexual, podríamos decir, hiperactiva, pero jamás compartió el poder. Bueno, y un caso que... Compartir el poder es conceder el poder. No lo concedió. Y no es la lógica. Bueno, Iván el Terrible llegó a hacerle una propuesta matrimonial, como se trataban los monarcas aliados entre sí como primos, a su prima Isabel I de Inglaterra, quien dícese también que fue la reina virgen, si bien se conocen maestro, bastantes enamoramientos algunos de ella. Traslados de habitación a habitación que ella vivía, pero ella le sirvió mucho el concepto de la virgen para acercarse al pueblo. Maestro, abusando de su sensibilidad, el poder de la tristeza, el poder de la melancolía unido al gran talento. María Callas. Bueno, maestro, a ver. Ella tiene una frase, ella, que dice: cuando nací, pegué un grito tan agudo que mi madre dijo: quiten esto de mi lado. Nació cantando, maestro, y la tristeza de ella fue un parámetro para todo el mundo, maestro. Y además, una infancia atormentada justamente por el desapego de su madre, que siempre tuvo preferencia por su hermana, la hermana mayor de María Callas, Jackie, que era en realidad Jacinta, era el nombre en griego. María Callas nació en Brooklyn porque los padres decidieron emigrar, y después la madre dejó al padre y volvieron a Grecia. En Atenas, María Callas estudió desde muy jovencita, pero tuvo un gran distanciamiento con su madre. Y la única ocasión en que trató, ya con carrera internacional, de acercarse a ella fue en la Ciudad de México. Caramba, cuando en 1950 vino a cantar. Ajá. Invitó a la madre que viniera a acompañarla, y la ruptura fue definitiva. Conciliaron sus odios. Conciliaron sus odios. Ella vivió 27 años más, hasta 1977, murió antes de cumplir 54 años, lo cual es una pérdida brutal en la historia del arte, sin haberse reconciliado con su madre. Y justamente María Callas ejercía un dominio absoluto de la escena, encarnaba personajes, pero con tal seriedad, con tal profesionalismo, que era absolutamente avasalladora. Maestro, es imposible no emocionarse con la emisión y la manera en que ella interpretaba. Yo considero que María Callas es uno de los más grandes fenómenos de la historia del arte lírico y teatral, diría. Sus interpretaciones de la Medea de Cherubini en Epidauros siguen siendo legendarias, además de que reinó en la Scala de Milán en un periodo breve, porque su esplendor duró menos de 2 décadas. Y fíjese, una frase de la Callas: si yo hubiera encontrado un amor a quien cuidar, yo hubiera dado la orden a mí misma de dejar de cantar. Y justamente lo que sucedió es que el amor que encontró la traicionó, que fue justamente Onassis, para casarse con Jacqueline Kennedy, porque le convenía en términos políticos y económicos, aunque mantuvo como amante a María Callas, quien no dejó de quererlo, y quedó ella absolutamente devastada. Pero ciertamente María Callas, hablando del poder,
hubo un momento en el que hubo polémica porque ella tuvo que retirarse de una función en Roma y se convirtió en un escándalo porque estaba el presidente de la República Italiana, en fin, dejó la ópera a la mitad porque tenía problemas vocales. Y entonces, problemas vocales que eran problemas emocionales, ¿no? Y además un resfrío también que pueden tener los cantantes. De hecho, no hubo ofensa para el presidente, pero en Milán la maltrataron porque estaba haciendo quedar mal a la Scala de Milán, de donde, y entonces la empezaron a abuchear. Y entonces se acercó, es un momento de Anna Bolena de Donizetti, se soltó de los guardias y se enfrentó al público. Dicen, ¿qué? Jueces. A Ana, se refiere a ella misma, Ana Bolena como personaje, júzguenme, pero yo sigo siendo su reina. Y en ese momento el teatro estalló en ovación. Maestro, hay una frase en El collar de la paloma, Sí, que es un libro bellísimo, maravilloso. que dice, la tristeza del amor es la alegría del enamorado. Eso es lo que vivía de manera poderosísima y transmitía a los demás la Scala. El poder no es la gobernanza, es una cosa exquisita en los seres humanos, ¿no, maestro? En su esencia misma, creo que el poder siempre es peligroso. Es peligrosísimo. Entonces hay que mantenerlo acotado y bajo supervisión. Porque se convierte en un ente individual, a la psicología de uno. Sí, y puede en un momento dado hacer que se pierda la razón, tema sobre el cual podríamos abundar en algún momento. Exactamente, maestro. Ahora, vea la persona esta que es la esposa de Daniel Ortega en Nicaragua. Bueno, qué peligro. O sea, eso es el poder mal llevado. Ahora le tocó a un personaje femenino engendrarlo. Bueno, yo pondría también sobre la mesa, es un tema extremadamente polémico, pero muy interesante, el de Eva Perón. Eva, maestro, el gran mal de Argentina o el gran bien, quién sabe, pero todo es peronismo. Claro, pero es que Eva. el país, la sociedad argentina, sigue sin poder conciliar diferencias tan abismales. Y no es extraño que la muerte de Evita a los 33 años haya precipitado poco tiempo después, 3 años después, habiendo sido electo por primera ocasión con sufragio universal, porque Eva Perón pugnó por el voto femenino, cayó Perón y vino todo ese periodo en que el peronismo quedó proscrito, incluso la palabra no se podía usar en la política. Pero fíjese qué distinto Perón cuando regresa con Isabelita. Las figuras eran totalmente contrastantes. Total, pero al centro de las fotos oficiales, en alto, estaba la estela tutelar de la patria, que era justamente Eva Perón. Maestro, el maldito tiempo siempre el me tiempo quita se nos el placer acaba, de querido conversar Raúl. con usted, maestro, pero solamente quiero cerrar con algo. Los seres humanos que tienen el poder normalmente no repiten esa palabra. Simplemente son consecuentes donde se unen la lógica y la grandeza. Tratar de utilizar el poder para otras cosas es la disminución del espíritu y, como diría Herzog, o no sé si fue Herzog, también los enanos empiezan desde pequeños. Claro. Herzog, aquel que menciona el poder, llega a este planteamiento. No hay nada más bello que el poder femenino con el cual usted y yo fuimos educados. De acuerdísimo. Maestro, muchísimas gracias. Gracias, querido Raúl. Un placer siempre. Es un placer, maestro. Nos veremos el siguiente sábado aquí en este espacio de conversación de Nombre Punto de Fuga.